Buenas tardes, ya vamos a empezar la primera sesión. Ponencias seguidas y luego de coloquio para responder las preguntas que el auditorio tenga bien. La va a presentar Rodríguez Argüeso, que es consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Francisco Javier Rodríguez Argüeso es natural de Reynosa y sus primeros contactos con el mundo de la y de la gestión se remontan a su carrera profesional hasta el 91, el cargo de secretario general de Jóvenes Agricultores de Cantabria y responsable nacional del sector lácteo. En 1990 fue vicepresidente del Consejo. En 1991 y 1993 desempeñó el cargo de responsable de las relaciones del Gobierno de Cantabria con las comunidades europeas y a la vez que desempeñaba el cargo de diputado en el Parlamento de Cantabria y responsable del Partido Popular en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda. Desde el año 1994 y hasta su nombramiento como consejero de Obras Públicas, ha sido portavoz del Grupo Popular en Cantabria y ha trabajado como presidente de la Obra Social de Caja Cantabria. Voy a leer primero los tres ponentes y después ya pasamos a... La segunda ponencia va a correr a cargo de don Anselmo Menéndez Menéndez y lleva por título Política de Vivienda Estatal. Don Anselmo es subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Gobierno de España. Obtuvo el título de arquitecto en la especialidad en edificación en el año 88 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En el año 89 ingresa como funcionario de carrera en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. Desde el año 1990 hasta el año 2003 desarrolla su actividad profesional en la Administración General del Estado. Ha sido arquitecto en la Gerencia Territorial del Catastro de Santander, arquitecto jefe en el Catastro de Gijón, gerente territorial del Catastro de Gijón, vocal asesor del Director General del Catastro en Madrid, arquitecto jefe en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Madrid. En el periodo 2003 hasta el 2012 desarrolló su actividad profesional en el sector privado, como promotor, constructor y arquitecto, desarrollando promociones y proyectos de viviendas libres y protegidas, unifamiliares y en bloque, hoteles, residencias geriátricas, edificios de oficinas, desarrollos de suelos, etc. Desde el año 2012 y hasta la actualidad es subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Y por último, la tercera ponencia, que lleva por título La vivienda desde los entes locales, la va a presentar don Julián Vélez González, que es presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de San Vicente de la Barquera. Don Julián es concejal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera desde el año 1987. Ha sido alcalde en el periodo 1997-2003 y desde 2005 hasta la actualidad. En 2011 resultó elegido por unanimidad presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, cargo que ya ostentó en la legislatura 1999-2003. Por darle las gracias a los ponentes y tiene la palabra don Francisco Javier Rodríguez Argüeso. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. La verdad que tengo un pequeño problema porque a mí no me gusta normalmente leer en alto y menos me gustan leer las ponencias porque me aburro yo y entonces casi seguro que aburro al auditorio. Y además, cuando uno tiene muchos jefes y viene a la presentación el jefe, pues normalmente ya se adelanta a las políticas a lo que tengo que decir yo, porque mi compromiso aquí era hablar de las políticas del Gobierno de Cantabria con relación a la vivienda. Así voy a intentar hacer un mix entre lo que tengo escrito y lo que se me ocurra en cada momento.
Voy a empezar donde terminamos la presentación. Nuestro objetivo fundamental es cumplir con los dos mandatos claros que nos dice nuestra Constitución del año 78, el derecho al empleo y el derecho a una vivienda digna. Pero bien, creemos que hoy se puede afirmar con rotundidad que en Cantabria, si conseguimos crear empleo, si conseguimos volver a niveles importantes de empleo en nuestra comunidad, la vivienda digna diríamos que la tenemos garantizada. No se nos puede olvidar que en Cantabria hoy existen aproximadamente en el parque de viviendas 357.000 viviendas, es decir, una vivienda por menos de 2 personas en nuestra comunidad autónoma. La crisis actual tiene una problemática totalmente nueva en nuestra historia, porque el sector de la construcción ha expulsado del mismo a personas y profesionales altamente cualificados, cosa que hasta el momento no se había conocido en ningún sector. Con una gran cualificación, con unos grandes conocimientos, y por lo tanto nos exige encontrar nuevos nichos de empleo con urgencia para estos grandes profesionales, porque de lo contrario estaremos perdiendo un conocimiento muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad y también para el desarrollo de las posibilidades de crecimiento y de generación de empleo. Pero de la misma manera, esta crisis también ha expulsado en el mercado laboral a miles de personas que, siendo grandes profesionales, no disponen de la cualificación suficiente para encontrar empleo fuera del sector de la construcción. Por lo tanto, deberemos trabajar, en primer lugar, para su formación y que les permita conseguir un empleo no solamente en este sector, sino en otros sectores. Por ello debemos de aunar todos los esfuerzos. Debemos de actuar en este sector para aprovechar las nuevas oportunidades que estamos seguros que tiene. Porque no nos engañemos, este sector no va a recuperar la pujanza en la economía y en el empleo que ha venido teniendo en los últimos años. Solo un dato. La aportación del valor añadido bruto de la construcción al valor añadido bruto total en la Unión Europea del año 2010 hasta el año 2010 alcanzó un máximo del 6,4%, en Alemania del 5,2%, en España del 12,1% y en Cantabria del 13,6%. Yo creo que estos son unos datos que nos dicen que no vamos a volver a recuperar la pujanza que ha tenido el sector de la construcción en el crecimiento y en la generación de empleo que hemos vivido en los últimos años de España. El sector de la edificación ha tenido un desarrollo que hoy se ha demostrado que no es sostenible, pero que es gran generador de empleo y debemos exprimir sus muchas posibilidades que tiene para el futuro. Rehabilitemos nuestro gran patrimonio en edificación, conservemos la mucha edificación nueva que tenemos y construyamos lo necesario y lo sostenible. Rehabilitación, conservación y edificación sostenible, ahí está el empleo y el futuro del sector. No voy a utilizar más datos estadísticos en esta ponencia para analizar las políticas que estamos llevando a cabo del Gobierno o las que vamos a poner en práctica en los próximos meses. Pues seguramente casi todos los datos estadísticos son conocidos por todos ustedes y estoy seguro además que muchos de los ponentes a lo largo de estas jornadas van a utilizar muchos datos para poder analizar y para poder reflexionar sobre la crisis actual. Porque sin duda esta crisis actual ha afectado con extrema dureza al sector de la construcción y fundamentalmente estamos en una situación que exige del mayor esfuerzo de todos para poder encauzar el futuro de la misma. El modelo que hemos utilizado en los últimos años ha fracasado porque pensamos que los recursos eran ilimitados y eso la realidad nos ha dicho y nos dice cada día que no es así, ni debe ser así. Por eso, el objetivo básico de cualquier política la debemos centrar en un desarrollo sostenible de la edificación, que generen oportunidades en el empleo, en la vivienda y en los servicios. La primera premisa para esto es la ordenación de la edificación en el territorio, pues este es el primer recurso escaso que tenemos y que debemos de cuidar. Y por ello es inconcebible que la conocida Ley del Suelo, aprobada en el año 2001, aprobada en un contexto de crecimiento económico y expansivo, no se desarrollase a partir de entonces en sus temas fundamentales. A día de hoy, prácticamente ningún plan general de ordenación urbana se aprobó en base a esa ley. A día de hoy, el instrumento básico
de desarrollo y de ordenación, el Plan Regional de Ordenación del Territorio, no se ha desarrollado. Y a día de hoy no se había desarrollado tampoco, ni se ha desarrollado, la ley que permite la edificación de viviendas unifamiliares en suelo rústico. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo está trabajando intensamente en estos y en otros aspectos para cambiar de la ley. Es un momento en el que tenemos que modernizar, cambiar y adecuar la ley a la situación que nos ocupa. Sin duda, el consejero responsable de esta consejería, Javier Fernández, podrá explicar esta gestión en el tercer día de las jornadas, pero recordarles que ya se remitió al Parlamento, como ha dicho el presidente de Cantabria en su intervención, el proyecto de ley de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, que seguro, también como ha dicho el presidente, dinamizará el sector en parte y también el medio rural. Tenemos que trabajar y pensar en la cohesión territorial de nuestra región entre el mundo rural y el mundo urbano, y tenemos también que pensar en la generación de empleo fundamentalmente por las pequeñas empresas. Pero la referida ley del suelo anteriormente citada hay que seguir reformándola, porque la debemos adaptar a la situación actual, agilizando los procesos constructivos y, sobre todo, a las tendencias de futuro que hoy se consideran buenas para el desarrollo sostenible. Como saben casi todos los analistas, y las legislaciones recientemente que se están planificando el desarrollo del futuro en el diseño de la llamada ciudad compacta. Como primera medida, también lo ha dicho el presidente, incrementaremos la edificabilidad y la densidad para las VPO, afectadas considerablemente también por el Código Técnico de Edificación. Esta propuesta busca dinamizar el mercado de la vivienda de protección, haciéndola más atractiva para la promoción, lo que esperamos que genere más empleo y al mismo tiempo mejorará la habitabilidad de las viviendas para adecuarlas a las necesidades actuales. Igualmente, en la mesa de la concertación está encima de la mesa de trabajo una propuesta para incrementar, si llegamos a un acuerdo y sabemos adaptarlo a los momentos actuales, como he dicho anteriormente, estos parámetros para el resto de viviendas o en ciertas condiciones. La construcción de viviendas nuevas está totalmente paralizada. Las razones son de todos conocidas. Pero la falta de financiación, tanto para los promotores como los compradores, es la cosa principal. Un apunte. De las 1.000 viviendas de VPO que estaban calificadas provisionalmente en el año 2011, solamente 18 consiguieron iniciarlas. Y además la financiación fue a través del Instituto de Crédito Oficial. Ayer conocíamos la última realidad. El número de hipotecas cayeron un 67% en el mes de febrero con respecto al mismo mes de febrero del año anterior. Pero también otras razones, como el insoportable índice de desempleo y la incertidumbre sobre nuestro futuro inmediato, están provocando un fuerte retraimiento de la demanda. Esto es un problema general de nuestro país. Estamos seguros que las importantísimas y difíciles reformas que está realizando el Gobierno de la Nación permitirán hacer fluir el crédito para proyectos viables y sostenibles. Y en pocos meses volvamos a crear empleo y exista confianza y seguridad en nuestras cuentas públicas. No obstante, tanto el Gobierno de la Nación como nosotros estamos trabajando en estos momentos, como he dicho anteriormente, en las reformas legislativas necesarias para que cuando llegue este momento podamos agilizar y facilitar dichos proyectos. Se necesita con urgencia empezar a volver a construir vivienda, porque es cierto que existe un importante stock, pero este se encuentra en su mayoría en zonas de difícil demanda. Por ello, analizar las necesidades, debemos de reiniciar la construcción en las zonas que sí existe demanda. Pero esta construcción debe dirigirse en estos momentos y potenciarse para el alquiler y el alquiler con opción a compra. Todos los análisis nos indican este camino. En España tenemos la cultura de la propiedad y en Europa está mucho más arraigada la cultura del alquiler. Tenemos la obligación de compatibilizar ambas realidades, en un tema que daría para mucho debate, pero ese es nuestro convencimiento. De otra parte, como bien conocen ustedes, estamos en el último año del Plan de Vivienda 2009-2012. Cantabria está gestionando eficazmente este plan, implementando además prácticamente todas las líneas de ayudas con importantes recursos de nuestros presupuestos. Hemos incrementado considerablemente los objetivos de ayudas al alquiler. Por ejemplo, en el año 2011 multiplicamos las ayudas por 3 con respecto a los objetivos convenidos. Y este año
con la colaboración del Ministerio y sobre todo el señor Anselmo Menéndez, su director general, que hoy le agradecemos sinceramente que nos acompañe, estoy seguro que llegaremos a un acuerdo en la bilateral para conseguir multiplicar por 4 los objetivos que tenía el plan para el año 2012. Es nuestro deber comprometernos con todas las medidas posibles para desarrollar el alquiler, por muchas razones, que nos daría, como he dicho antes, para varias ponencias más. Pero como causas principales, primero, porque existen muchas viviendas vacías que hay que ponerlas en valor. Y segundo, y muy importante, el mercado laboral cada día va a exigir mayor movilidad y el alquiler facilita la misma. Igualmente, creemos firmemente, y es donde vamos a volcarnos en los próximos años, en la rehabilitación. Campo este que consideramos la piedra angular para el desarrollo de la edificación en los próximos años. Debemos trabajar todos los agentes de este sector para aprovechar las oportunidades y convertir la rehabilitación en la base del desarrollo sostenible. Avancé en la presentación que debemos reconstruir sin destruir. Hemos de reconstruir lo existente y no destruir ni nuestro territorio ni nuestro medio ambiente. Estas inversiones serán de gran rentabilidad económica y social, que es lo que buscan las personas que invierten, pues ganaremos en empleo, en habitabilidad, en accesibilidad, en ahorro energético, en ahorro económico, en ahorro en emisiones de CO2. En definitiva, ganaremos en calidad de vida. Todos los datos indican que el crecimiento en edificación nueva que hemos vivido en los últimos años no lo volveremos a ver. Y además es nuestra obligación evitar volver a las andadas, pues se ha demostrado que ese crecimiento no es sostenible, produciendo enormes problemas para todos en estos momentos. Algunos apuntes de nuestra política de rehabilitación en estos últimos meses del Gobierno de Cantabria. A pesar de las enormes restricciones presupuestarias para este año, como todos conocen, hemos incrementado el 100% las ayudas para el año presente. Hemos desarrollado la normativa para agilizar la gestión en las comunidades de propietarios. En el 2011 hemos alcanzado casi el 50% más de los objetivos convenidos en el Plan Nacional. Incremento que esperamos alcanzar también este año. Hemos aprobado, y seguimos desarrollando, 5 ARIs en Cantabria, pero hemos aprobado 2 nuevos ARIs en Cantabria. Uno en Reynosa y otro el del barrio pesquero en Santander. Y en estos momentos estamos trabajando con el fin de al menos desarrollar otros 2 nuevos ARIs en el presente año. Igualmente, vamos a realizar una campaña para concienciar a los ciudadanos de la oportunidad y la necesidad de rehabilitar. Existen importantes ayudas y exenciones fiscales para las rehabilitaciones. Es el momento. Y hoy es una buena oportunidad, estas jornadas, para que todos nosotros nos comprometamos a desarrollar una acción proactiva en plantear proyectos de rehabilitación de nuestro parque de viviendas. Seamos innovadores para conseguir la sostenibilidad en este amplio campo, pero pues nos reportará importantes beneficios para todos. En esta línea tenemos ya preparado y está en la Comisión Técnica de la Mesa de la Vivienda la normativa para publicar a la mayor brevedad posible y poner en marcha el decreto de las ITES, las inspecciones técnicas de edificación, en Cantabria, que primero será un nuevo nicho de empleo para los profesionales y luego seguro nos traerá una oportunidad para empresas y con ello para el empleo. En definitiva, la rehabilitación es el camino más corto, más rápido y más sostenible para conseguir dinamizar el sector de la edificación. Por eso necesitamos planificar adecuadamente, para que ésta no se conviertan en pequeñas actuaciones, que también sirven, sino que seamos capaces de conseguir rehabilitaciones integrales de nuestro parque de viviendas y de nuestras edificaciones. Vamos a crear desde el Gobierno un grupo de trabajo para estudiar y analizar nuestro patrimonio edificado y planificar la rehabilitación en los próximos años en nuestra comunidad autónoma. No olvidemos que en Cantabria, en el año 1970, es decir, hace más de 40 años, existían unas 140.000 viviendas, por lo que la necesidad de rehabilitación nos permitirá y nos exigirá intervenir en un amplio campo. La propia ministra me ha confirmado que el Ministerio quiere llevar a cabo una decidida apuesta por el alquiler y la rehabilitación en el próximo plan de vivienda a partir del año 2013. Luego, seguro que nos lo confirmará seguramente su secretario. Para el nuevo plan, tenemos la obligación en este año de ponernos de acuerdo todas las administraciones para unar esfuerzos y multiplicar resultados, porque el sector y los ciudadanos así nos lo están demandando, con el único objetivo de conseguir los mejores resultados, para un crecimiento sostenible que nos lleve a una intensa generación de empleo
y a más oportunidades de una vivienda digna. La verdad que en estos minutos que dispongo me quedan sin profundizar muchas de las iniciativas en las que estamos trabajando. Y como creo que debo de ir finalizando mi intervención, daré unas breves pinceladas que no por breves son menos importantes. Tenemos muy avanzado y consultado ya con diferentes representantes del sector el decreto de habitabilidad. Esta propuesta está formulada sobre la idea de reducir los trámites burocráticos, la adecuación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas a la realidad actual y la búsqueda del fomento de la rehabilitación de viviendas. Transcurridos 20 años ya de la publicación del decreto de 1991, la evolución del proceso constructivo en nuestra comunidad, las necesidades de la sociedad en materia de vivienda, la experiencia acumulada por la propia Administración en la regulación, la promoción y calificación de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, hacen necesario reformular los rasgos que definen las condiciones mínimas de habitabilidad, así como los requisitos y trámites administrativos necesarios para poder ser ocupadas por las personas físicas. El Gobierno de Cantabria impulsará también los edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía, una realidad que, si sabemos aprovecharlo, generará nuevas oportunidades de negocio y de yacimientos de empleo para profesionales de alta cualificación. Estamos elaborando la Ley de Vivienda de Cantabria, como ha dicho el presidente, que, como bien saben ustedes, es de las pocas comunidades autónomas que a día de hoy no tiene ley de viviendas y busca adecuar una vez más el sector a la realidad actual, legislando para impulsar un desarrollo sostenible y necesario como motor de la economía y del empleo, así como para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución. Esta ley de vivienda supone una apuesta decidida por la intervención de los poderes públicos, en garantía de los ciudadanos y en la búsqueda de un buen funcionamiento de la promoción y construcción de viviendas. Hemos iniciado los trabajos para la creación del Observatorio de la Vivienda, dentro de la mesa de concertación con la CEO y los sindicatos. Dentro de dicha mesa también se están estudiando la creación del libro de la edificación. Es sin duda el momento del diálogo y de la aportación de ideas por parte de todos. El Gobierno de Cantabria está abierto a cualquier aportación. Nuestras puertas y nuestro teléfono está abierto a aquellas ideas que, por descabelladas que aparezcan en algunos momentos, sirvan para, a veces, poner una piedra en algo que tenga futuro. Finalmente, como ustedes bien saben, el Gobierno de Cantabria dispone de la sociedad pública GESBICAN, que esta misma tarde estará su director gerente en una de las mesas y que él profundizará en las líneas que vamos a llevar a cabo. Pero, resumiendo, actuará para ejecutar proyectos de colaboración entre administraciones, actuará donde la iniciativa privada le sea difícil llegar y tengamos que cumplir con nuestra obligación social de poner al alcance de los ciudadanos viviendas, y colaborará con la iniciativa privada para llevar a cabo sus actuaciones. Hoy me he quedado con muchas ganas de reflexionar sobre la situación actual y los cambios que debemos poner en marcha para el futuro, como fundamentos para el desarrollo sostenible. Los he intentado resumir en las políticas que he enunciado en esta intervención, pero que hubiese deseado profundizar en todos y cada uno, con el objetivo de proporcionar un mayor debate sobre las actuaciones y medidas a relanzar o poner en marcha por la Administración autonómica y por los diferentes agentes de este importantísimo sector. Muchas gracias otra vez por vuestra participación, por vuestro interés, por vuestra alta cualificación profesional, base sin duda de nuestra garantía de futuro en este sector. El Gobierno de Cantabria está orgulloso de los muchos cántabros que os habéis preparado para dar lo mejor de vosotros. Nuestro compromiso sincero en trabajar sin descanso para que podáis desarrollar vuestra profesión en nuestra tierra y vuestros conocimientos sirvan para sacar a Cantabria adelante. Estoy convencido que juntos podemos. Tenemos una ilusionante y apasionante tarea por realizar y vamos a demostrar que lo fácil lo hace cualquiera. Lo difícil lo vamos a hacer. ¿Quiénes? Los que nos ha tocado vivir esta época, estos momentos. Vamos a ganar el futuro en Cantabria y en España. De momentos muchos más duros nos sacaron nuestros padres hace muy pocos años. Ahora nos toca a nosotros. Es responsabilidad de todos sacar a Cantabria y a España
hacia adelante. Estoy convencido que las próximas generaciones nos lo agradecerán. Así que muy buenas tardes a todos y estar seguros de que conseguiremos salir adelante a pesar de las dificultades de estos momentos. Muchas gracias. Bueno, el coloquio lo haremos al final de las 3 intervenciones. A continuación, tiene la palabra Anselmo Menéndez. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Sí. En primer lugar, quería disculparme por un pequeño percance con la organización, por un pequeño percance que tuve aquí con el agua, pero no fue torpeza mía, sino que me tocó un vaso que estaba roto. Por un momento miré a ver si había alguna cámara oculta, pero no la había. Luego pido disculpas por la torpeza en todo caso. Bien, así las cosas, me toca intervenir en una breve ponencia sobre política estatal de vivienda. Primero haremos un breve diagnóstico, reconociendo que en los últimos años en España se ha desarrollado, valga la redundancia, un modelo desarrollista del urbanismo. Ese modelo desarrollista del urbanismo se basaba fundamentalmente, como todos ustedes saben, en acaparar suelo en el extrarradio y consumir suelo y potenciar el uso residencial, en detrimento de otros usos productivos de suelo y, por supuesto, de la rehabilitación en sentido genérico. Actualmente tenemos suelo para desarrollos, cuando menos para 45 años por delante. Tenemos un stock de vivienda en venta nuevo, que hay estimaciones, unos dicen que 700.000, otros que 800.000, yo pienso que en torno a 700.000 viviendas, y tenemos una gran parte de nuestro parque inmobiliario relativamente anticuado y no debidamente conservado. Todos estos datos, junto con la evidente crisis económica y financiera que estamos viviendo, hacen recomendable y propician, lógicamente, la búsqueda de un nuevo modelo urbano, sin ningún género de duda. Modelo urbano que tiene que basarse en 3 principios: la regeneración urbana y la rehabilitación, la calidad y la sostenibilidad y, cómo no, la búsqueda de negocio para el sector y de la creación de empleo. En paralelo, nos encontramos con un mercado del alquiler extremadamente débil. Representa aquí en España un 16% frente a la media europea del 33%. Ese mercado del alquiler extremadamente débil pues tiene consecuencias. Las familias dedican la mayor parte de su renta a pagar la hipoteca de la vivienda y con ello, en detrimento, como es lógico, de otros posibles consumos y otras posibles inversiones. Por otra parte, esa debilidad en nuestro mercado de alquiler genera va contra la movilidad laboral y cuando no potenciamos la movilidad laboral, evidentemente estamos desperdiciando algunas posibilidades de ocupar puestos de trabajo. En otro sentido también, ese mercado del alquiler relativamente débil pues supone que dificultamos la emancipación de los jóvenes y por lo tanto dificultamos la creación de nuevas familias. Por otro lado, nos encontramos con una legislación actual y un marco de ayudas ya claramente ineficientes y relativamente obsoletas. Es necesario, lógicamente, potenciar modificaciones legislativas que faciliten la actividad y la regeneración del sector de la construcción. Bien, sentado este pequeño diagnóstico, ¿qué es lo que va a hacer o está haciendo el Ministerio de Fomento y la Administración Central del Estado en el ámbito de sus competencias? En primer lugar, como todos ustedes saben, ¿el objetivo cuál es? Artículo 47 de la Constitución: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Ese es el objetivo, eso está claro. En segundo lugar, el marco competencial, todos ustedes lo conocen. No existe ninguna ley, ningún decreto en España que regule explícitamente las competencias en vivienda de quién son. Pero sí existe la Constitución y el Tribunal Constitucional con una serie de sentencias en las que se articulan esas competencias. Las competencias claramente en materia de fomento y gestión de la vivienda son de las comunidades autónomas y la competencia no tan residual como parece, pero sí se reserva una competencia al Estado en tanto en cuanto el Estado es quien tiene la competencia para fijar las bases y la coordinación de la actividad económica en general. Y por descontado que el sector de la construcción y de la vivienda están inmersos dentro de la actividad económica en general. Así las cosas,
Cualquier política de vivienda requiere la coordinación y el acuerdo entre las distintas administraciones que tienen competencias. En ese sentido, aprovecho para decir que la consejería que dirige Francisco Javier Rodríguez aúna voluntades con el Ministerio y tenemos criterios compartidos y hasta la fecha han sido un ejemplo en la justificación de objetivos y en la seriedad y el rigor en la utilización de los fondos públicos. Sabido el objetivo y conocido el marco competencial, ¿qué está haciendo el Ministerio de Fomento? Dos actuaciones, fundamentalmente. La primera, una modificación legislativa ambiciosa. Para esa modificación legislativa, ¿qué busca? Pues busca, lógicamente, eliminar todas las trabas que tradicionalmente iban dificultando el desarrollo del sector de la construcción, de la actividad en el sector de la construcción. Evidentemente, esas trabas antes no se veían tanto, porque había en época de bonanza y cuando un promotor tenía una traba en un objetivo determinado, fácilmente salía otro y asunto concluido, otro objetivo y asunto concluido. Pero hoy no. Hoy las cosas son más complicadas y el marco legal dificulta la reactivación del sector y, por lo tanto, tenemos que hacer modificaciones legales que eliminen esas trabas. En este sentido, en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, dentro del Ministerio de Fomento, se han constituido varios grupos de trabajo, en concreto una mesa con especialistas en urbanismo, otra mesa que se llama por el alquiler con especialistas y sectores vinculados al alquiler, otra mesa que se llama Mesa de la Edificación Sostenible con especialistas y sectores vinculados a esa materia. Todas ellas están trabajando en profundidad y proponiendo alternativas para esa modificación legal que queremos plantear. Obviamente no puedo avanzar ningún contenido porque estamos en un momento de borrador, debate y de encaje de propuestas. Lo que sí puedo avanzar es que se está trabajando intensamente y el planteamiento inicial es ambicioso, porque sabemos que es necesario que sea ambicioso. En segundo lugar, una vez modificado ese marco normativo y eliminadas una serie de trabas, redactaremos un nuevo Plan Estatal de Vivienda, Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que estamos ahora mismo empezando a diseñar. Lo que sí es inequívoco en ese nuevo plan estatal es que las dos grandes líneas de actuación, las dos grandes líneas en las cuales se van a aplicar los recursos públicos son la ayuda al alquiler y la regeneración urbana y la rehabilitación. En la ayuda al alquiler, por un principio muy elemental, la realidad es tozuda. Hoy los españoles no pueden comprar vivienda, sobre todo las clases más vulnerables. La única forma de cumplir con el objetivo y el mandato constitucional de facilitar el acceso a la vivienda es potenciar el alquiler. Y la regeneración urbana y la rehabilitación, porque evidentemente el modelo desarrollista ha claudicado y tenemos que centrarnos en poner en bonito, en valor, el parque inmobiliario del cual disponemos, hacerlo más eficiente y más moderno desde el punto de vista sostenible y con una trascendencia importante, que es el hecho de que estas actuaciones de rehabilitación o de regeneración urbana en su conjunto generan un número de puestos de trabajo muy elevado en relación al coste invertido. Sentadas pues esas dos líneas de actuación, que son la potenciación del alquiler y la potenciación de la regeneración urbana y la rehabilitación, ¿cuáles son los mecanismos de los que dispone el Estado en el ámbito de sus competencias para articular sus ayudas? Pues simplemente, como ustedes bien saben, ese plan estatal nuevo que estamos diseñando. Al margen de eso, normalmente, a medida que van aconteciendo las cosas, se firman una serie de convenios específicos con créditos presupuestarios al margen del plan estatal, porque por decisiones políticas pues, se decide actuar en determinado ámbito, en determinado municipio o en determinada situación. Un ejemplo también es el reciente caso de Lorca, que tuvimos, por desgracia, nuestros conciudadanos tuvieron ese terremoto tan terrible y, de acto seguido, el Gobierno decidió proponer la firma de un convenio entre la Administración Central, la Comunidad Autónoma correspondiente, el Ayuntamiento y el Consorcio de Compensación de Seguros. Lógicamente, las actividades de ese convenio se van dotando con créditos extraordinarios ajenos a la planificación presupuestaria del plan estatal correspondiente ahora en vigor. Bien, quisiera por último, no quiero ser tampoco muy pesado, poner de manifiesto un par de ideas. Estamos en tiempos de poco dinero. Cuando uno se fija un objetivo, lo que hay que hacer es ir a por él con el mayor rigor posible. Les voy a explicar un ejemplo. En el plan estatal ahora mismo vigente hay una línea de ayuda que es ayuda al alquiler.
Quiero recordar que es el artículo 38 del Real Decreto 2066/2008, donde se regula el plan estatal vigente, en el cual se explican las condiciones que se exigen para recibir esa ayuda para un inquilino. Y se le pide que tenga un contrato de arrendamiento y que no gane más de 2,5 veces el IPREN. Pues bien, nosotros estamos proponiendo una modificación legislativa en la cual no se tenga en cuenta solamente a la hora de contabilizar los ingresos el titular del contrato de arrendamiento, sino que se tenga en cuenta los ingresos de la totalidad de los residentes en esa vivienda arrendada con residencia habitual y permanente. Porque de no ser así, se estaba desvirtuando el objetivo. Se estaba dando dinero a algunos casos en los que una persona no tenía ingresos superiores al 2,5 el IPREN, pero estaba conviviendo con su pareja, su mujer o la persona que fuera, que tenía unos ingresos tremendamente elevados. Se estaba desvirtuando el objetivo de lo que estábamos buscando. En definitiva, lo que quiero trasladar es que cuando hay poco dinero, lo que hay que hacer es una operación de cirugía y de mucha precisión en los instrumentos y mecanismos jurídicos que tenemos que aplicar y trabajar con mucho cuidado en la búsqueda de ese objetivo minucioso, porque con menos dinero podemos hacer más prestaciones sociales de apoyo a la vivienda si lo hacemos bien. Evidentemente, si además de hacerlo bien tenemos más dinero, mucho mejor, pero esa no es la situación actual. Con lo cual quiero en este sentido transmitir un mensaje de optimismo. El hecho de que tengamos menos dinero no quiere decir que lo tengamos que hacer peor. Por último, decir que con independencia de las responsabilidades administrativas o políticas de cada uno, más allá de esas responsabilidades, a poca sensibilidad social que tengamos, todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad en materia de vivienda, tenemos la obligación legal y moral de conseguir que esas personas más vulnerables en España, que están sufriendo, puedan acceder a una vivienda digna. El Ministerio de Fomento no escatimará esfuerzos y no los va a escatimar. Está ya trabajando intensamente y va a trabajar intensamente. Otra cosa es el resultado. Se podrá juzgar que es mejor, peor o lo que sea. Pero lo que nunca se podrá poner en duda es el esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a hacer. Muchas gracias por atenderme y espero haber sido útil para algo. A continuación va a intervenir don Julián Vélez, presidente de los municipios de Cantabria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a decir solo unas breves palabras intentando analizar un poco la situación, por una parte que nos ha traído hasta aquí y por otro el planteamiento que desde el ámbito municipal se hace en adelante pensando en resolver las cuestiones acuciantes, algunas de ellas que afectan en general a la vivienda, en particular a los ayuntamientos, y no lo expongo en el panel porque de verdad les digo que si la situación que tienen los ayuntamientos en estos momentos se expusiese en un cuadro, sería un cuadro de verdad, pero en un sentido muy distinto al que ustedes pueden imaginar. Las personas que me han precedido en el uso de la palabra han descrito las líneas generales importantísimas de los planes de vivienda a nivel nacional y regional, y creo que mi predecesor en el uso de la palabra hablaba de que tenemos suelo para 45 años. Probablemente en el resto de España y en las grandes ciudades, probablemente en Cantabria y especialmente en los pequeños municipios, no lo tengamos ni para el año que viene. Y esa es una realidad que tenemos que tener muy presente a la hora de actuar. En el año 2001 se aprobó la Ley del Suelo de Cantabria, se aprobó por unanimidad y en aquel momento fijó un poco los criterios y los fijó por unanimidad. Se tenía muy claro qué se quería hacer y en ella se hablaba, por supuesto, de redactar como uno de los primeros pasos a partir de la aprobación de la ley el Plan Regional de Ordenación Territorial que fijase dónde queremos poner el suelo industrial, dónde queremos poner las viviendas, los campos de golf, los puertos deportivos, todas las actuaciones estratégicas importantes que deben de marcar el futuro de Cantabria, y ese plan hoy sigue sin ver la luz y yo creo que es una de las consecuencias de que ahora sigamos discutiendo cosas que tendrían que estar ya superadas. Esa ley del suelo hablaba también de proyectos singulares de interés regional y los intentos que ha habido de llevar alguno adelante pues han sido, cuando menos, un fracaso.
también hablaba esa ley de que en el plazo de un año los ayuntamientos tendríamos la obligación de adaptar nuestro planeamiento, nuestro plan general de ordenación urbana a esa ley del suelo para, lo primero, adaptarnos a la normativa legal vigente en estos momentos, pero también, como no, para generar suelo para el futuro. Habla también esa ley de que los municipios de más de 5.000 habitantes deben crear el patrimonio municipal de suelo y, además, en los presupuestos, año tras año, destinar el 10% del capítulo 1 y 2 a aumentar ese patrimonio municipal de suelo para dotaciones públicas y para vivienda. Pues, sinceramente, yo creo que esto ha sido, cuando menos, muy light y los escasos 20 ayuntamientos que superan los 5.000 habitantes tienen un escaso patrimonio municipal de suelo, salvo rarísimas excepciones, y los que no llegamos a los 5.000 habitantes ni siquiera estamos ahí. Las monitorizaciones de aprovechamiento se han ido poco a poco orientando hacia financiar actuaciones importantísimas y cumpliendo la ley, eso hay que decirlo, pero desde luego no a incrementar ese patrimonio municipal de suelo para que de verdad tuviésemos a disposición de la iniciativa privada o pública posibilidades de actuar en nuestros municipios. La ausencia de la adaptación, de la adecuación de los planes generales, para mí tiene un origen muy concreto y una causa clarísima de la situación actual. Lo cierto es que durante todo este tiempo hemos llenado Cantabria de boleras cubiertas y de piscinas, y eso seguro que era una necesidad vital que había que afrontar, pero desde luego no hemos creado suelo ni desde los mecanismos que el Gobierno regional tenía para actuar, ni desde los que tenían que llevar adelante los ayuntamientos en directa colaboración con el Gobierno regional. Y esa ha sido consecuencia, sobre todo, de que la tramitación de un plan general se ha convertido en una auténtica e insalvable carrera de obstáculos que daba al traste con todas y cada una de las propuestas que intentaban llevar adelante un nuevo plan general, y en la situación actual creo que son 5 los municipios de los 102 de Cantabria que tienen adaptado su planeamiento y, por lo tanto, una normativa adecuada a la normativa vigente en estos momentos. Una de las consecuencias, además de las trabas legales, ha sido precisamente que a lo mejor unos poquitos dineros de esos que se han gastado en otras partes, si hubiesen ido directamente a la financiación de los municipios para que de verdad pudiesen sacar a concurso la redacción de un plan general con la dotación económica suficiente para que se pueda de verdad redactar un auténtico plan general y no un pequeño documento de corta y pega que, cuando los tribunales lo ven, encuentren en él todas las carencias del mundo. La redacción de un plan general cumpliendo toda la normativa actual es un documento complejo, abundante en estudios y en análisis de todas y cada una de las actuaciones que el plan debe contener, y, por lo tanto, es un documento caro que muchos municipios son incapaces de financiar, y eso ha sido una de las carencias que ha traído como consecuencia que en estos momentos la mayoría, 97 de los 102 municipios, no tengan adecuado su planeamiento. En medio de esta situación y en paralelo ha habido teóricos que, seguro cargados de razón, han creído oportuno que una solución a esta extraña situación era la supresión de municipios, porque parece ser que, quitando de en medio a Poblaciones, a Valderredible o a Cabezón de Liébana, pues vamos a dar solución a la crisis. Nadie se ha parado a hacer un análisis detallado de cuáles son los servicios que prestamos los ayuntamientos, de qué coste tienen, de si tenemos capacidad económica para llevarles adelante, y a partir de ahí, de esa definición exacta de cómo vamos a prestar los servicios en el futuro, seguramente que la consecuencia de ello podría ser la supresión de algún ayuntamiento o no, pero en cualquier caso el debate en ese orden de cosas y no en un sentido distinto. Esta, a grosso modo, puede ser una descripción de la situación que tenemos en estos momentos, y ustedes que me escuchan dirán que vaya un panorama. Pues yo soy enormemente optimista, porque con la misma rotundidad que yo he señalado lo que entiendo que es el problema, tengo claro cuál es la solución que en estos momentos está ya en marcha y que empieza a ofrecer ya algunos resultados. Cuando el profesor Villegas nos presentaba antes, hablaba de mi elección por unanimidad en la Federación de Municipios, y lo que ese día los 101 ayuntamientos que eran en esos momentos, hoy ya los 102.
asociados a la Federación de Municipios, decidíamos, no solo era la elección del presidente, era hacer de verdad un grupo unido, olvidándonos de nuestras rencillas y de nuestras batallitas internas, y trabajar de cara al futuro inmediato, abordando una serie de retos entre los que la redacción y actualización de los planes generales era uno de los importantes. En suma, lo que acordábamos por unanimidad era sacar a la Federación de Municipios de esa situación de letargo, de ser un órgano anestesiado que se limitara simplemente a sentir a todo lo que el Gobierno regional dijese y pasase de nuevo a tener una participación activa en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los municipios, en suma, con los ciudadanos. Y en ese sentido, en el mes de octubre, la Federación de Municipios y el Gobierno de Cantabria, en la persona de su presidente, y hago un inciso aquí, firmábamos un convenio de colaboración para poner en marcha una serie de medidas de las que ahora les voy a hablar. Y digo que hago un inciso porque lo firmábamos en la sede de la Federación de Municipios, en el mismo lugar donde 9 años antes el presidente regional de aquel momento inauguraba la sede de la Federación con un servidor como presidente de la misma, y 9 años después, por fin, conseguíamos que el presidente de Cantabria volviera de nuevo a la sede de la Federación y considerara que lo que allí representa es algo más que una oficina o un sindicato. Es una buena muestra de lo que ha sido este periodo. En ese convenio que firmábamos entre la Federación de Municipios y el Gobierno se establecía la creación de varias comisiones que cada vez que hablamos de poner medidas en marcha y hablamos de la creación de comisiones, alguno pensará una comisión más para no hacer nada. Pues en este caso sirva la excepción, porque de inmediato una, la más importante de todas, abordaba los cambios legislativos para poder adecuar la normativa actual, o la situación actual, mejor dicho, a la normativa existente. Y el consejero, con las ideas claras, como pocas veces lo he oído yo, manifiesta que lo que no podemos es crear normativas rígidas que cuando se quedan obsoletas no sabemos cuándo ni cómo cambiarlas, y lo que tienen que ser son unos mecanismos en constante adecuación a las circunstancias que en cada momento corresponda aplicarles. Les decía que, por una parte, abordábamos los cambios legislativos y, por otra parte, un seguimiento de la elaboración y aprobación de los planes generales. Esto era en el mes de octubre. Estamos en el mes de abril. En estos momentos está a punto ya de poder resultar aprobados los planes generales, creo, de 3 o 4 ayuntamientos más, y hay del orden de 7 u 8 ayuntamientos más que tienen en estos momentos, que tenemos el documento en un avanzadísimo grado de elaboración, lo que va a permitir que a lo largo de este año la cadena de aprobaciones aumente, y eso ha sido volcándose de lleno en un trabajo directo entre todo el equipo técnico de las diferentes direcciones regionales, con sus directores a la cabeza, y la representación que desde la Federación de Municipios hemos podido tener, por una parte en la comisión y después a nivel individual, cada uno de los ayuntamientos haciendo un balance permanente de cuáles son todas esas cortapisas que la elaboración de ese complejo documento tienen para que puedan avanzar cuanto antes. Solo ese hecho, que hoy todavía no es conocido, puesto que no se ha producido la aprobación de esos documentos, ha supuesto que en el seno de los ayuntamientos empecemos a creer de verdad que no estamos ante una insalvable carrera de obstáculos, sino ante un trabajo de colaboración permanente con los técnicos de las diferentes direcciones regionales, y que la posibilidad de llevar los planes generales en un corto espacio de tiempo adelante es posible. Cuando todo esto se vaya cumpliendo y a lo largo de este año vayamos conociéndolo, empezaremos a entrever la solución a uno de los problemas que aquí poníamos de manifiesto, al hecho de que no haya una ordenación racional y que municipios, por supuesto, con Santander a la cabeza como más importante, pero otros con una importante actividad económica y dinamizadora de la región, puedan tener ordenado su futuro. Esa es la solución, esa es la única solución, esa es la más importante y la más necesaria, pero no es la única. Nuestro presidente regional, en la presentación de las jornadas, hacía antes mención a una norma muy concreta que también nuestro consejero mencionaba anteriormente, y a la que yo quiero dedicarle unos minutos, porque en el mes de octubre se iniciaba en paralelo en esa comisión de modificaciones legislativas la elaboración de una modificación de la ley del suelo para regular la construcción en suelo rústico.
Solo sería necesario que nos trasladásemos al Alto de Peñacabarga y, dando una vuelta en redondo, comprobaríamos lo que ha sido la costumbre natural en Cantabria durante años y años de cómo se ha desarrollado en nuestra región. Grandes áreas urbanas y una pequeña alineación de construcciones alrededor de los viales existentes. Esa ha sido la costumbre y el hábito que desde siempre ha tenido Cantabria. Las personas que me han precedido en el uso de la palabra hablan de grandes planes de actuación que llevarán consigo, seguro, si no, no podrían salir adelante, importantes cantidades de dinero para poder llevarles adelante. Por supuesto, imprescindibles, pero no dejaría de ser un contrasentido que, por una parte, desarrollemos las grandes áreas urbanas concentrando allí a la gente con dinero público y a quienes en el entorno de los núcleos rurales, de los pequeños municipios, tienen ya sus propiedades, tienen sus fincas de toda la vida heredadas de sus antepasados, les estemos impidiendo, por una laguna legal, poder construir viviendas unifamiliares, eso sí, como lo advirtió antes nuestro presidente, con todas las garantías a la protección de suelo de especial protección, que así lo sea por sus características y no por esa denominación genérica que la mayoría de nuestros planes definen por exclusión todo el suelo rústico. ¿Y el porqué de esta medida? Pues porque a lo que antes nos estábamos refiriendo de redactar un plan general para Santander, para Camargo o para Astillero es una medida incuestionable, imprescindible para ordenar su futuro. Pero el problema de la vivienda y el problema de que podamos seguir fijando a nuestra población en el mundo rural y en nuestros pueblos tradicionales de toda la vida se resuelve con un plan general en poblaciones, con un suelo urbanizable, con un plan parcial. Pues es evidente que no. Y lo que es mucho más evidente, por desgracia, es que la demanda de viviendas en esos pequeños núcleos de población, que son la grandísima mayoría en Cantabria, es 1, 2 viviendas al año como mucho. Para eso no se necesita ni un plan general, ni mucho menos un plan parcial. Con lo que la adecuación, la regulación normativa que permita la construcción alrededor de los núcleos existentes de viviendas unifamiliares, estoy seguro que, por una parte, como así lo han podido valorar la mayoría de los alcaldes del medio rural, va a ser la alternativa a un plan general que muchas veces se han visto en la duda de si tenían tanta necesidad y obligación de llevar adelante. Esa normativa, 3 meses después, ha sido suficiente para que a final de febrero la misma comisión le diese ya el visto bueno a ese documento, habiendo tenido por medio la participación activa de todos los municipios que han presentado las alegaciones correspondientes, con técnicos muy cualificados que por una vez han visto la posibilidad real de participar activamente. Es un hito en Cantabria que los municipios por una vez hayamos participado desde el inicio de la elaboración de una normativa y no se nos llame en el último momento para cumplir el requisito de presentar una alegación que en escasas ocasiones era tenida en cuenta. Y hemos demostrado que somos capaces de hacerlo en un corto periodo de tiempo y apuntar aquellas cuestiones que de verdad son de nuestra preocupación en el sentido de cómo se va a poder aplicar una normativa que podría resultar novedosa. Lo dije antes, ha sido un hábito de muchos años en Cantabria y no nos tiene que dar ningún miedo regularla. Y en estos momentos, con el consenso de la totalidad de los ayuntamientos, con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ese documento fue elevado a Consejo de Gobierno y en estos momentos, según creo, está ya en el Parlamento de Cantabria para que los grupos debatan al mismo, y yo me llevaría una grandísima satisfacción si a esa unanimidad que hemos tenido todos los ayuntamientos de diferentes tendencias políticas, guiados exclusivamente por el interés en llevar adelante una norma tan demandada como compleja en un inicio y que en el desarrollo de la misma se ha podido comprobar que no era así, que los grupos parlamentarios tuviesen esa misma unanimidad y que al final de este verano de verdad estuviésemos hablando de esa regulación en el suelo rústico, porque para entonces también estaremos hablando ya de planes generales aprobados, estaremos hablando de una siguiente batería de municipios que de inmediato estarán adecuando su planeamiento y estaremos hablando de aprovechar este momento especialmente complejo con una crisis que afecta en exceso a determinados sectores, a todos diría yo, pero que sin duda no deja de ser un momento de oportunidades para detectar aquellas cuestiones que tienen que ser actualizadas, el urbanismo sin ninguna duda, por encima de todas ellas, y que de verdad aprovechemos este tiempo para sacar todas estas cuestiones adelante. Si eso es así,
Estoy seguro que habremos pagado un caro peaje a la crisis, pero habremos conseguido adecuar los planeamientos, proyectar el futuro de Cantabria y perder un poco ese miedo a que cada vez que un plan general de ordenación urbana o una determinada actuación urbanística es supervisada por los tribunales, estamos todos temblando de cuál va a ser el resultado, porque estamos hablando de planes absolutamente obsoletos que en aquel momento tenían un grado de motivación, de justificación y de elaboración muy distinto del que la normativa y el sentido común piden que hoy deban de tener. Este es el trabajo que en estos momentos nos ocupa. Serán otras muchas las cuestiones con él o dentro de él que podamos poner adelante, pero esa sin ninguna duda empieza a dar ya sus frutos y con ello transmitiremos que en un momento como este lo que tenemos más que nunca es que trabajar unidos y salir entre todos de esta situación. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir un breve turno de preguntas. Cualquier persona, y dirigiéndose a cualquiera de los ponentes que ha intervenido, pues puede hacerlo. Sí, por favor. Un micrófono para este señor. Sí. Hola, buenas tardes y enhorabuena por las jornadas, Luis. Yo tengo una pregunta para el excelentísimo señor Rodríguez Arbueso. El hecho de que casi la mitad de las viviendas de Cantabria sean anteriores al año 79, cuando se aprueba la primera norma básica de edificación, hace que la mayoría de ellas sean ineficientes energéticamente y probablemente algunas posteriores también lo sean. Yo creo que eso es algo que hoy en día todavía no se toma en consideración a la hora de la venta o el alquiler de una vivienda y, sin embargo, sí que es algo bastante relevante hoy en día en el coste de una vivienda, ¿no? ¿Eso es algo que la Administración esté tomando en consideración a la hora de sus planteamientos de mejoras y sostenibilidad en las viviendas? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es fundamental. Si la Administración en estos momentos no tuviese eso en su libro de cabecera, creo que estaría cometiendo un gravísimo error. Y yo también digo otra cosa. Si los constructores y promotores no tienen eso en la cabeza, también están cometiendo un gravísimo error. No se nos olvide, creo recordar que es el 30% lo que la construcción aporta a las emisiones de CO2 en estos momentos. Todos tenemos que cumplir los objetivos 2020. Y la reducción en la construcción y en la edificación, por tanto, tiene que ser en los próximos años de la máxima prioridad. Yo, además, estoy convencido que van a ser las inversiones más rentables de futuro. Lo he dicho en mi ponencia y lo he dicho, además, creo que 2 veces. Una, digo que, en primer lugar, es un nicho de empleo para personas de alta cualificación o de una gran cualificación. Y en segundo lugar, es una oportunidad de futuro porque son inversiones económicamente rentables y sociales, y socialmente también. Es decir, para nosotros, bueno, existe el decreto de la eficiencia energética, como ustedes conocen, existen en estos momentos ayudas de parte del Ministerio de Fomento. Lo hemos estado además hablando, comiendo sobre el tema de la dificultad de conseguir una calificación A o no conseguir una calificación A, porque las inversiones son muy importantes. La rentabilidad para el empresario es difícil si no tiene la ayuda de la Administración, no te salen los números, pero, hombre, hay que tener una cosa en cuenta. En estos momentos tenemos que hacer un esfuerzo todos. Los recursos económicos de la Administración todos los conocemos, y por desgracia en estos próximos años o en los próximos más cercanos, pues va a haber limitación, obviamente, de los recursos en la Administración y en todos los sitios. Pero tenemos que saber priorizarlos. Y, sin duda alguna, uno de los temas fundamentales es ese. Pero por eso yo creo y creemos del Gobierno de Cantabria que la rehabilitación es la base fundamental del crecimiento sostenible de la edificación en los próximos años, entre otras cosas por la eficiencia energética. Porque, sin duda alguna, el parque de viviendas que tenemos en Cantabria,
que necesitan una rehabilitación para ahorro energético es inmenso. Y hay otro tema que yo no he hablado mucho en mi ponencia, pero que creo firmemente en él, que es el tema de la accesibilidad. Esos dos temas que son los que en definitiva en estos momentos se subvencionan o os ayudan, el tema de la rehabilitación, no los podemos hacer en actuaciones aisladas. Creo que hay que hacer una rehabilitación integral. Yo creo que los ARIS es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer rehabilitaciones integrales, pero tenemos que tener una parte muchísimo más proactiva las administraciones, tenemos que tener una parte muchísimo más proactiva las empresas y tienen que tener una parte muchísimo más proactiva los profesionales. El otro día pensaba yo cuando estaba haciendo la ponencia que hasta el momento en el sector de la construcción, y yo lo ponía hace años, decía yo, cuando venía yo de Reinos aquí a Santander, que en Santander los comercios no te vendían, entrabas a comprar. Y entonces algunos, después de años, cuando entras a un comercio te venden. Creo que en estos momentos los profesionales del sector y las administraciones tenemos que salir a vender. Tenemos que salir a vender y a concienciar a la gente de lo que realmente es importante en las inversiones de futuro. Y yo estoy plenamente convencido que el campo donde más rápido y más tenemos que trabajar es en la rehabilitación, precisamente por el tema que tú dices y precisamente por la accesibilidad. Tenemos un parque de viviendas inmenso que no es accesible. Además, es un sector donde la innovación y las nuevas tecnologías las tenemos que estar utilizando cada día, las tenemos que seguir aplicando y las tenemos que estar aplicando. Por lo tanto, para nosotros y para el Gobierno es una prioridad y obviamente utilizaremos los recursos de los que dispongamos, pero como un tema prioritario. ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo, por favor. ¿Hay otro micrófono disponible? ¿Se escucha? Se escucha. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacerles una breve introducción de lo que han estado hablando, que me parece pues, muy interesante, pero una de las cosas que es el mayor problema para gestionar todo el tema de la rehabilitación es cómo incentivar a la gente a que acuda a ello. Entonces, quería exponerles muy brevemente, creo que le ha llegado una notificación al señor Fernández Argueso, que le hemos enviado esta mañana, de que en Italia, he estado trabajando allí, han debido llegar a estas conclusiones, las mismas que hemos llegado aquí, y han tomado ya unas medidas. Son hace muy poco que se han implantado, y precisamente lo que han hecho es buscar una manera de incentivar a la gente a que acude a la rehabilitación por dos vías. Una, incentivando mediante la concesión de mayor pluviosidad en las obras, siempre que se respeten los parámetros. Y después, por para que tenga también oportunidad. Sí, lo he recibido yo. Perdón. ¿Otro micrófono? No soy yo. ¿Quieres contestar tú? Me pongo nerviosa, perdón. Es que no hay quien oiga. ¿Qué pasa? ¿Va ese, Nacho? Perdón, que es que me he puesto muy nerviosa. Vamos a ver, en Italia han hecho un piano que se llama el piano. Piano casa. Rehabilitación por acción de a la asistente. Nada, no somos capaces de oír. No lo logramos. Dice que le dé un turno a otra persona que luego ella continúe.
De acuerdo. No. Al fondo. Solamente decirle que gracias por la comunicación, que me la mandasteis ayer, creo, la recibí. Es como dices tú, que es un decreto del 2009 que salió, que se ha reformado, según he leído lo que me has mandado, que se ha reformado por 1 de enero del año 2011, ¿no? Y que, bueno, pues lo que está intentando es reactivar la actividad económica con un crecimiento sostenible. Parece que están diciendo las mismas palabras que nosotros hoy estábamos diciendo aquí, y que sin duda alguna ha movido mucho empleo en Italia. Por eso nosotros decimos que la rehabilitación es fundamental. Y yo creo, y sigo insistiendo, tenemos que ser proactivos en la rehabilitación. Y tenemos que ser proactivos, y tenemos la oportunidad, hombre, que es que se pueda ayudar hasta el 50% de las ayudas en los ARIS. Con más de 5.000 euros se puede ayudar a cada casa. No es una ayuda mala en estos momentos la que existe, pero hay muchísimos. Nosotros estamos haciendo esfuerzos de comunicación, pero hay muchísima gente. Además hay que tener en cuenta que normalmente las ayudas, las casas que más necesitan rehabilitación, viven personas mayores, los tienen personas mayores, muchos de ellos. Y por lo tanto, o nos acercamos para convencerle que la inversión que va a hacer es productiva para ella, fundamentalmente para su calidad de vida, y también para el objetivo de las personas que tenemos la cultura de la propiedad, que cuando se la quieras dejar al hijo, se la dejará mucho mejor, en mejores condiciones, porque si no, esa casa no vale nada. Yo estoy convencido que si sabemos transmitir todos la necesidad de rehabilitación, es una oportunidad para estos momentos en los que inversiones a largo plazo, 30 y 40 años, van a tardar en volverse a hacer. Muy bien. Al fondo había otra persona que quería intervenir. Sí, buenas tardes. Yo entiendo que uno de los principales problemas que hay en estos momentos en relación con cuestiones urbanísticas y edificación es la complejidad administrativa y normativa en relación con estas cuestiones. Procesos muy largos, que además hay mucha inseguridad jurídica, como ha apuntado también el representante de la Federación de Municipios, pero uno de los principales problemas en relación con la inseguridad jurídica quizás sea el que las leyes digan una cosa y después se pretenda hacer otra. Y digo esto porque, bueno, pues oyendo un poco las intervenciones de la mesa, desde la Administración del Estado, desde el Gobierno de la Nación, dice que se comenta o se constata que ha habido una claudicación del modelo desarrollista. La comunidad autónoma también apuesta por modelos de ciudad compacta, donde haya un impulso de la regeneración urbana, de la rehabilitación, pero después, en el día a día, no se hacen políticas en esa dirección. Se está haciendo otra cosa. Hoy en día, en nuestra comunidad, se está diciendo a los ayuntamientos que elijan ellos el modelo urbanístico. No necesariamente hay un modelo regional, porque no hay un PROT, no hay una apuesta clara escrita por el modelo compacto, sino que cada ayuntamiento, en uso de su competencia municipal, elija abiertamente el modelo urbanístico que quiere. Eso trae como consecuencia que ahora mismo el paradigma de plan urbanístico sea, por ejemplo, el Plan General de Santander, que es un modelo 100% desarrollista. Y es un modelo por el que apuesta el Gobierno de Cantabria. Es un modelo en el que se van a hacer más de 30.000 viviendas, agotando los límites que permite el término municipal, yendo hasta donde permite teóricamente la ley llegar. 30.000 nuevas viviendas en una ciudad como Santander, donde apenas se han hecho 10.000 en los últimos 10 años, un momento de auge urbanístico, parece un poco desmesurado. Y el resto de municipios parece también apostar un poco por esa línea. Otra cuestión que se plantea aquí, y a mí me parece absolutamente sorprendente, es más, me atrevería a decir que escandalosa, no entiendo muy bien qué técnicos puede haber detrás de estos análisis en relación con la modificación de la ley del suelo para construir en el suelo rústico. Eso es otro paso más en contra del modelo de desarrollo sostenible, de desarrollo rural, de sostenibilidad, por el que se dice que se apuesta, pero que parece que, ya insisto, no se hace. El modelo de construcción en suelo rústico es un modelo caduco. Ya se probó en su momento y se vio los graves inconvenientes que tiene. No sé cómo se va a arreglar la participación de la comunidad en las plusvalías que se va a generar ahí, como dice la Constitución española. No sé cómo esa gente va a dotarse de agua, luz, abastecimiento, saneamiento. ¿Quién va a hacer las zonas verdes? ¿Quién va a hacer los equipamientos? ¿Quién va a hacer todos esos recursos si va a ser a través de un crecimiento asistemático e incontrolado del modelo de desarrollo rural?
¿Ese modelo de crecimiento en suelos rústicos es solamente para aquellos municipios que más dificultades tienen a la hora de hacer planeamiento, es decir, los del interior, o es para todos los municipios de la Comunidad de Cantabria, incluidos Bezana, Santander, Astillero, donde realmente ahí sí que debe haber una apuesta clara por el planeamiento y no por los crecimientos incontrolados en suelo rústico? Bueno, yo creo que se me plantean muchas dudas en relación con estas cuestiones y yo entiendo que hay que exigir un poco de seriedad, coherencia y coherencia con lo que se dice y procurar que lo que se dice se haga. Gracias. Sí, bueno, pues vamos a dar respuesta a esta petición de esta persona. Dado que tenemos vamos mal de tiempo, contestarán dos personas. Le voy a proponer la primera parte de la respuesta a la parte más de tipo de construcción en ciudad a don Anselmo Menéndez y la parte de construcción en suelo rústico se la voy a pasar a don Julián Vélez. ¿De acuerdo? Y después de estas respuestas tendremos un breve descanso de 10 minutos y a ver si somos capaces a las 6:15 de continuar. Las preguntas son muy interesantes, pero el tiempo que tenemos es esta tarde nada más. De todas formas, es evidente que un tema estrella de las jornadas es la rehabilitación, lo tenemos todos en la cabeza. Hay una tarde entera, la segunda jornada va a estar dedicada íntegra al tema de rehabilitación y luego yo personalmente en la siguiente ponencia que voy a defender a continuación, yo tengo ahí una zona de unas 15-20 diapositivas en que también daré algunos datos y mostraré la realidad de este tema en Europa concretamente. Anselmo, ¿tienes alguna para la primera parte? Bueno, en cuanto a la claudicación del modelo desarrollista y la incompatibilidad con los planeamientos que se están desarrollando en la actualidad, según comenta usted, en principio, desde la Administración Central del Estado tengo que ser respetuoso con las competencias, lógicamente, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en materia de urbanismo. Lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista de las ayudas con dinero público para el desarrollo del sector de la construcción, como bien he dicho antes, las vamos a centrar básicamente en la rehabilitación y regeneración urbana y en el alquiler. Es decir, no vamos a centrar ninguna ayuda para la nueva construcción. Con lo cual, desde el punto de vista por lo menos de apoyo financiero y de asignación de recursos, en ningún caso desde la Administración Central, a partir de ya, vamos a ayudar a ese tipo de desarrollos de planeamiento. Por otra parte, la única competencia que puede tener el Estado es en la ley del suelo. La ley del suelo, las competencias estatales están muy delimitadas. Digamos que no tenemos demasiado que decir en ese sentido. No obstante, cuando avancé antes que se estaban haciendo modificaciones legislativas en todos los órdenes, lógicamente se está poniendo en esas mesas de trabajo que estamos articulando y que están funcionando ya a gran ritmo, pues lógicamente se están debatiendo temas relacionados con la ley de propiedad horizontal, con la ley del suelo, con la ley de la ordenación de la edificación, con la ley de arrendamientos. Hay una serie de temas multidisciplinares que se están debatiendo para ver cómo conseguimos el objetivo que estamos buscando y quitar trabas al desarrollo del sector de la construcción. No sé si con esto aclaro un poco el posicionamiento del tema que preguntaba, pero bueno, es lo que puedo responderle. En dos cuestiones. Una primera referida al modelo desarrollista y al número de viviendas. Yo la del municipio de Santander no lo conozco ni me corresponde juzgarlo. La del de San Vicente, que sí. Si el plan general que ahora San Vicente tiene en tramitación se construyese hasta el último metro de la propuesta de crecimiento que tenemos, podría llegar rizando el rizo a nuevas 1.500 viviendas, lo que supondría aproximadamente 3.000 y pico habitantes en un ayuntamiento que lleva 20 años sin ninguna actividad urbanística y con una grandísima demanda de actuación. Lo digo como primera referencia. La segunda cuestión, que se refiere a la construcción en el suelo rústico, yo creo que debíamos tener presente que mientras las reglas del juego nadie las cambie, y a lo mejor hay muchas que tienen que ser revisadas, el marco competencial está definido como lo está, y la competencia para proponer el modelo de desarrollo o de actividad urbanística en San Vicente de la Barquera, en Poblaciones o en Soba, la tiene cada uno de sus municipios. Y yo creo que seguro que todos sabemos lo que tienen que hacer los de Soba.
No sé si todos le hemos preguntado a los vecinos de Soba qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quiere su municipio para el futuro. Ese miedo a que la construcción en suelo rústico lo que pueda generar es un crecimiento desmesurado en un suelo que no es adecuado para el mismo, yo creo que obedece a un desconocimiento de una norma que entiendo que ata suficientemente algunas cuestiones. Primera, la potestad que los ayuntamientos tenemos para vetar, y el mío lo plantea, en el entorno de determinados núcleos que tienen que apostar por un modelo de ordenación distinto, el que no sean precisamente los que puedan acogerse a ese modelo de construcción. Pero yo tengo 4 pueblos en el interior de San Vicente de la Barquera, Gandarilla, Ortigal, Sejo de Arriba y el Barcenal, que en los últimos 10 años, en la suma de los 4, se han hecho 2 viviendas. ¿De verdad alguien cree que tiene que ser un plan general, una ordenación urbana y un plan parcial el que ordene el crecimiento del pueblo del Barcenal? La creación de un suelo urbano forzadísimo de urbanizables que permitiesen una actuación urbanística que nunca iba a ser demandada. De lo que estamos hablando es que en el núcleo del Barcenal, que tiene escasamente 18 viviendas, si se apurase al máximo la posibilidad de la construcción en suelo rústico, solo se podrían hacer otras 18, el mismo número de viviendas que ya existen en ese núcleo, que tiene que apostar por ese modelo de desarrollo y tiene que excluir los demás. Si ese es el miedo que tenemos, yo sinceramente para todas las poblaciones de interior no lo veo, Y en todo caso, por supuesto, le aseguro que yo respeto su opinión, pero la de los 102 municipios de Cantabria, la de los 102 alcaldes que lo representamos, ha sido unánime en sentido contrario y ha sido en cuanto a que esa normativa que se pone en marcha da una solución a un problema que no se sabía muy bien cómo gestionar, puesto que esos núcleos tradicionales, esos pequeños barrios de los pueblos que todos conocemos, cualquier modelo de desarrollo a través de urbanizaciones sería formar un aro alrededor de ese antiguo núcleo que daría al traste con ese sentido de pueblo que toda la vida tuvieron. Muy bien, pues yo agradezco a los ponentes sus intervenciones, han sido muy interesantes, también muchísimo las preguntas. Quizás lo más importante de las jornadas son las preguntas del auditorio. Bueno, yo creo que vamos a parar 10, 12 minutos y pasaremos a la segunda sesión. Gracias.